¿Cuántas veces habrás visto algún gran deportista que tiene lesión de ligamento cruzado? Pero también lo puede tener un no deportista. ¿Cómo tratarlo? Este tema lo vemos dentro de pocos segundos con el doctor Fernández. Entre las lesiones más frecuentes de la rodilla en el mundo del deporte, encontramos la lesión del ligamento cruzado anterior. Generalmente esta lesión se produce sin contacto, es decir, sin que exista un traumatismo directo sobre la rodilla. Esta lesión conlleva, entre otras cosas, a un incremento en el riesgo de desarrollar otras patologías como la artrosis o la incapacidad de recuperar el nivel previo de lesión. Por eso es necesario prevenir esta lesión antes de que ocurra y, si ocurre, hacer un tratamiento adecuado. No es solamente con los deportes, sino también pueden haber otros accidentes por los cuales aparezca la lesión del ligamento cruzado anterior en la rodilla. Hoy nos acompaña el doctor Julio Fernández, médico traumatólogo, quien forma parte del equipo de traumatología del Sanatorio Adventista de Juvenal. ¿Qué es el ligamento cruzado, en primer lugar, doctor? Muy bien. Antes que nada, ¿qué es un ligamento? ¿Qué es un ligamento? Claro, ¿qué es un ligamento? Ligamentos son estructuras anatómicas que unen dos huesos de una articulación. Y su función es mantener la estabilidad de esta articulación para realizar los movimientos que dicha articulación tiene como función. En el caso de la rodilla tenemos ligamentos estabilizadores. Los principales son 4. Tenemos los ligamentos laterales que están por los lados, que son 2, uno interno y el otro externo. Y tenemos en el centro, en el medio de la rodilla, los ligamentos cruzados anteriores. O sea, 2 ligamentos cruzados. El anterior, que es este que está aquí, y el posterior, que tenemos por la parte de atrás de la rodilla. Entonces, el ligamento cruzado anterior, entonces, es un ligamento, es una estructura que forma, que su función es estabilizar la rodilla para que la rodilla no se mueva con los movimientos que normalmente lo realiza, ya sea caminando y, con más razón, en actividad deportiva. Entonces, su función es muy importante, sirve para estabilizar esta rodilla para que no sufra ningún tipo de inestabilidad. Y dijimos en la introducción que muchas veces este ligamento se lesiona sin un traumatismo directo. Exacto. ¿Cómo es eso? ¿Por qué ocurre? Claro, exacto. Aproximadamente el 70% de las lesiones de estos ligamentos ocurren en forma indirecta, le llamamos nosotros, sin contacto. ¿Y cómo ocurre esto? Hay distintos factores, o sea, distintas causas. Por ejemplo, el cambio de dirección cuando se está haciendo una corrida, un cambio de dirección brusca, la desaceleración también, y sobre todo en la caída. Cuando cae, después de hacer un salto, cae y entonces ahí se produce una lesión sin contacto. También a veces hay lesiones por torsión de la rodilla, cuando el pie queda fijo en el suelo y todo el cuerpo rota, y entonces eso distiende el ligamento y rompe este ligamento. Y un 30% sí es por golpe directo, que son, digamos, cuando se le golpea la pierna y la pierna se va más de su límite y entonces rompe el ligamento. Así que podemos decir 70% por movimientos, sí. Bruscos, movimientos en el que el pie queda fijo, sí, y el resto caída, del muslo exacto, se mueve, sí. Y un 30% por traumatismo. Por traumatismo directo. ¿Hay algunos deportes en los que es más frecuente? Claro. Los traumatismos, los deportes que son de contacto son más frecuentes. Por ejemplo, el fútbol, el rugby, ¿cómo se llama? El básquetbol. Son muy frecuentes. ¿El pádel? El pádel también. Y un deporte que aquí no se practica, pero por ejemplo el esquí es frecuente porque llevan los aparatos esos que van esquiando y a veces se traba y entonces gira la... ¿Qué medidas se pueden tomar para
disminuir las posibilidades de tener esta lesión. ¿Se puede hacer algo para prevenir? Sí, se puede hacer prevención de esta lesión. Se hace una educación neuromuscular, ¿sí? Se tiene que hacer fortalecimiento de los músculos, de los grupos musculares de la pierna, sobre todo el muslo, del cuádriceps isquiosurales y también del tronco, para mantener un equilibrio entre los músculos. Y también en cada deporte se educa el movimiento propio del deporte. En el fútbol existen ciertos movimientos, en el básquet ciertos movimientos, y eso se le educa al deportista para realizarlo en una técnica adecuada. Por ejemplo, las caídas, los cambios de dirección, etc. Se ha visto que se pueden reducir hasta el 70% de estas lesiones haciendo un plan de prevención como la educación neuromuscular y de los gestos técnicos del propio deporte. Qué importante para un deportista profesional, poder recibir esa educación para disminuir entonces en un 70% esa lesión, porque cuando hay esa lesión uno sabe, ese deportista queda fuera varios meses. Exacto. Ahora, si no soy un deportista profesional, concluyo que lo que debiera hacer es ejercicios de fuerza para tonificar bien toda la masa muscular y estar más fortalecida y disminuir las posibilidades, aunque nadie me eduque cómo hacer los movimientos especiales para ese deporte. Exactamente, por lo menos tener una fuerza muscular acorde. ¿Cómo una persona puede sospechar que ha tenido una lesión o una rotura del ligamento cruzado? Bueno, generalmente siente un dolor intenso al hacer una maniobra de torsión o de caída en el deporte que está realizando. Es muy doloroso y inmediatamente comienza a hincharse la rodilla porque esta lesión, esta rotura del ligamento sangra y ese sangrado se acumula dentro de la rodilla. Generalmente no puede volver a reintegrarse al deporte. Y el dolor duele mucho para caminar y siente la rodilla inestable. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo y tratamiento? Ok. Al consultar nosotros hacemos una maniobra de exploración, justamente testeando la estabilidad de la rodilla y si tiene la rotura se nota la inestabilidad. Cuando todavía está hinchado, si vienen al momento, o en el día o al día siguiente, a veces hacemos una punción de la articulación y aspiramos líquido para justamente descomprimir esa bolsa llena de líquido y lo que se obtiene en la punción es sangre. Entonces esa también es una manera indirecta de hacer el diagnóstico. Finalmente le pedimos un estudio de imágenes que es una resonancia magnética y ahí se evidencia la rotura del ligamento. Lastimosamente este ligamento no tiene capacidad de cicatrizarse. Una vez que se rompe, por donde está ubicado en el centro de la rodilla y al romperse pierde la irrigación de la misma, entonces no tiene la capacidad de regenerarse, de cicatrizarse y entonces se debe operar. Se hace una reconstrucción del ligamento usando injertos que sacamos de la propia rodilla, de la propia pierna, y con eso se consigue volver a la estabilidad después de unos meses. ¿Y por qué es importante la cirugía? Por lo que dijiste al comienzo, porque con esta lesión, si uno queda con la rotura, por más que no haga deporte, porque muchos dicen, bueno, ya no juego fútbol, queda esa inestabilidad y en poco tiempo esa rodilla termina con una artrosis degenerativa porque se mantiene esa inestabilidad. Aunque a veces no es perceptible para el paciente, ese pequeño movimiento que todo el tiempo ocurre cuando camina, cuando hace su actividad, su trabajo, entonces va desgastando el cartílago, va rompiendo el menisco, va haciendo cada vez más lesiones hasta que llega con artrosis. Y eso sí es mucho más grave. El tratamiento es más difícil. Por lo tanto, sí o sí, aunque no sea un deportista, hay que pensar en una cirugía. Sí o sí. Y luego de la cirugía, ¿qué hay que hacer?
hay que hacer la rehabilitación. ¿Cuánto tiempo? La rehabilitación se hace hasta 6 meses. Hasta 6 meses. Sí. La indicación de la cirugía, cuanto más joven el paciente, más indicación tiene porque, digamos, tiene más probabilidades de que llegue a una artrosis a edad temprana. Después de la cirugía es muy importante la rehabilitación. De hecho, el éxito de esta cirugía depende de una buena cirugía, pero también en un 50% depende de una buena rehabilitación. Fundamental eso. Y el retorno a la actividad deportiva que generalmente se da, o sea, la mayoría de los pacientes vuelven a hacer el deporte que les gusta o que lo que estaban haciendo, se da a partir de 6 meses, de entre 6 a 9 meses. Depende mucho justamente de cómo hizo su rehabilitación. Cuando uno escucha un futbolista que se rompió los ligamentos cruzados, uno sabe que va a estar afuera 6 meses. Así que sea un deportista de élite o sea un amateur, hay que pensar en una rehabilitación de por lo menos 6 meses. Por lo menos 6 meses, porque eso no depende de la técnica o de lo bien ejecutado de la cirugía, sino depende de la biología del cuerpo, porque ese injerto que nosotros colocamos a través de unos túneles que se hacen en estos huesos, en la tibia y en el fémur, tiene su tiempo en que tiene que adherirse, se tiene que formar tejido óseo alrededor de ese injerto, y eso es lo que tarda más o menos entre 6 a 9 meses, ¿verdad? Entonces no hay forma de acortar ese tiempo. ¿Puede haber una lesión intermedia entre ligamento sano y rotura total? ¿Puede haber...? Sí, puede haber una lesión que no sea rotura, que sea, por ejemplo, una distensión. Que es una distensión, es como que el ligamento se estira, pero sin romperse. Y ahí hay que evaluar, porque a veces si la distensión no es grande, puede que con rehabilitación recuperemos la estabilidad de esa rodilla. Ahora, a veces si es muy grande la distensión y tiene inestabilidad, entonces ese ligamento se considera insuficiente para la función. Entonces igual necesita una cirugía para estabilizar la rodilla, sobre todo si es deportista, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura una cirugía de ligamento? Y dura más o menos 1 hora y media. También es importante aclarar que la cirugía actualmente se hace todo por videocirugía, ¿verdad? Que es lo que se llama por artroscopía. O sea, pequeñas incisiones. Pequeñas incisiones y equipos que se colocan dentro de la rodilla, y toda la cirugía se hace a través de estas incisiones. Rápidamente puede volver a la casa y comenzar luego ¿Cuántos días después se comienza la rehabilitación? Un día queda internado, al día siguiente de la cirugía ya sale caminando con una venda. Y ya se empieza a la semana la rehabilitación. Cuando la herida queda cicatrizada y se retiran los puntos, ya se puede empezar a hacer la rehabilitación en fisioterapia. Igual al día siguiente nosotros ya le damos unos ejercicios que hacen en la casa, que ya empieza a hacer cierto tipo de movimientos. O sea, la rehabilitación es inmediata. Incluso antes de la cirugía también generalmente le indicamos que haga fortalecimiento muscular para ya ir adecuando ese músculo a la cirugía posterior. Muchas gracias, doctor Julio Fernández. A ustedes. Resumiendo, sí. Es una lesión frecuente entre deportistas, pero también entre amateurs. Se puede prevenir. Para prevenir especialmente hay que hacer ejercicios de fuerza, fortalecimiento muscular, hay que hacer un precalentamiento antes de comenzar a hacer una actividad física. En el caso de un deportista profesional, va a aprender qué movimientos hacer y cómo hacerlos para disminuir entonces en un 70% la probabilidad de lesión del ligamento cruzado. Pero si tenemos la mala suerte de lesionarnos el ligamento cruzado, entonces hay que pensar en una cirugía y en una posterior rehabilitación de unos 6 a 9 meses para que esa rodilla vuelva a estar bien, funcional y disminuir las posibilidades de una artrosis. Desde el Sanatorio Adventista de Juvenau, en el corazón del Mercosur, te recordamos: Dios te ama profundamente y desea que tengas salud y salvación.